Yo vi que Neil Ferguson no estaba usando corbata, entonces me quité la mía. Mucho más cómodo, ¿no? Y como todos nos queremos parecer a Phil Dellinger, everybody wants to look like Phil, so we're not wearing a tie either. So, bueno, muchísimas gracias. Tenemos un caso clínico bien complejo, así es que, ¿cuánto tiempo tenemos para esta discusión? Tenemos una hora que la vamos a utilizar de manera total. I'm saying that I have, lo voy a hacer en inglés, ¿verdad? Lo voy a hacer en inglés. No, I dígale have al an hour doctor here. que We have an hour here. We have a very le estamos complex case, traduciendo al guys. doctor. So Fidel, no pay tienen... attention because we're going to keep asking. Everybody feel free to make any comment. And then I will ask specifically Sergio Zanotti, because he's the one who knows the most here, to help us on this. So let's start. These are 50-year-old woman, past medical history of hepatitis C, con related liver antecedente de cirrhosis, hepatitis child C, B, treated with cirrosis interferon and hepática, ribavirin, with portal tratada con interferón y hypertension. No tenemos ribavirina, más con datos. We don't have more hipertensión data about what portal. that means in terms of a science. No sabemos más, no sabemos si tuvo ascitis o si hay evidencia de hipertensión. Tiene diabetes tipo 2 los últimos 3 años y fue ingresada con una semana de disnea progresiva, edema periférico, fiebre, dolor precordial y tos productiva. Suponemos que el dolor es, o sea, no sabemos qué tipo de dolor torácico tiene. Mide unos 60, pesa 98 kilos con un IMC de 38, por como tiene hipertensión portal. No sabemos si tiene ascitis, presión arterial media 59, un poco taquicárdica, taquipnea 30, hipoxemia de 83, tiene disminución de entrada del aire del lado derecho con estertores, extremidades frías, con tiempo de llenado capilar retardado, hipertensión y la escala de Glasgow es 15. Se le aplica 1 litro de solución salina, 0.9, oxígeno suplementario con mascarilla de no respiración, re-respiración, más taquicárdica, la presión arterial es 63. Pueden leer los resultados, la hemoglobina está bien, plaquetas bajas, leucocitos altos, creatinina alta, bilirrubina alta. Lean el resto, la PO2 baja, PCO2 21, bicarbonato bajo y el lactato muy alto, 7.35, con una razón PF de 79. Hipoxia severa. Pregunta 1. Se le aplicó 1 litro de solución salina normal. La pregunta aquí es si usarían algún líquido específico o de que uno es mejor que otro. ¿Cuál líquidos utilizarían? ¿Qué líquidos, perdón, utilizarían? Todos tienen micrófono acá. Solución salina normal. ¿Cuál es? Con sodio de 120. Uno podría decir darle lactato de Ringer. Su orientación, la escoma de Glasgow, la escala de Glasgow 15, no respondía, porque si esto fuera hiponatremia crónica, como evaluador también tendría que preocuparte ese aumento del sodio muy rápido. Podría ser una paciente con hiponatremia crónica y necesitaría reanimación. Si el sodio está más arriba de 120, sí,
Entre más lo digo, tal vez le daría LR. O sea, no tiene preferencia de solución salina o lactato de Ringer. Estoy de acuerdo sobre la solución, pero se refiere a ¿qué harías si continuar la infusión? Porque ya la recibió, ¿no? Un litro, sí. No estoy seguro de continuar, no sé. O sea, ¿le daría presores temprano? Más. No, sí, seguro. ¿Qué más? Si se va a la diapositiva previa, puedo decirle, primero, porque ya recibió líquidos y ha de tener neumonía, entonces no estoy seguro que necesite muchos líquidos. También porque veo que la frecuencia cardíaca está en 140, la presión diastólica 50. Normalmente cuando la frecuencia es alta y tienes taquicardia, la diastólica debe estar alta, es física, más que o fisiología si quieren. En este caso, la diastólica está bajo a pesar de la taquicardia. Quiere decir que el tono vascular está muy bajo y la paciente necesita urgentemente vasopresores. Por eso tendría cuidado con continuarle en líquidos, tal vez sí, tal vez no. Pero urgentemente. No es la única medición de hacerlo urgente de los vasopresores, pero tal vez ventilación mecánica. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Tiene cirrosis? Supongo que está vasodilatada, para empezar. No debo decir vasodilatada, o tiene un tono vascular bajo, para empezar. Para ser más precisos. Recibió 1 litro. ¿No les preocuparía? Le daría primero vasopresores. No es despreciable. ¿Cuál es el volumen plasmático? 3,5 litros. 1 litro es un montón comparado con el volumen de plasma. Creo que es bueno. Hay que agregar norepinefrina. Norepinefrina con esa diastólica tan baja, sin datos, con la idea de que la LV recibe todo el flujo sanguíneo en la diastólica. Lo inicio todo el ventrículo izquierdo. ¿Quiere decir algo? Yo creo, yo la iniciaría con presores y evitaría darle mucha solución salina. En alguien así, que pensamos que tiene sepsis en el contexto de enfermedad hepática, tal vez sí albúmina. Tal vez la albúmina es parte de la reanimación. Estoy de acuerdo también en que lo que no vimos directamente es que tal vez necesita que se le asegure la vía aérea rápidamente. En alguien séptico, la albúmina tendría un alto volumen de distribución. ¿No les preocuparía que la albúmina se iría al espacio intersticial y ocasionaría un efecto mínimo en el espacio intravascular? Les pregunto, ¿se lo darían? Sí. Y la idea es que no sabemos que fugue. Hay una hipótesis de un estudio para mejorar. Y la albúmina puede ser útil en el grupo séptico. Me gustaría agregar algo. En general, fisiológicamente, si tienen, o sea, si dan algún permeabilidad, en los estudios clínicos, muchos estudios en pacientes con choque séptico muestran que la concentración de albúmina, cuando damos albúmina, aumenta en sangre. Tal vez el fenómeno no sea tan importante.
tal vez no lo sé. Sospecho que es el caso, porque la albúmina está en 21. Hace una semana. Es relativo, tal vez no con enfermedad hepática, con pacientes sanos normales. Pueden ir de una albúmina de 4 a 2 en un día. Es cuestión de la concentración de ingredientes. Plasmalite fue popular con los fellows por la mercadotecnia del producto. A ver. No. Les voy a mostrar esta tomografía. No tengo ventanas mediastinales ni ventana parenquimatosa que muestre líquido. No puedo decir si hay infiltrado ahí. Bronco. Hay un poco de líquido ahí. El paciente fue intubado, como quiso Sergio, y se le insertó, se le hizo una toracocentesis, no sé cuánto líquido purulento se obtuvo y se drenó, y luego se aplicó otro bolo de solución de Ringer sin mejora de la presión arterial, por lo que nos dijo que ya usted. Le dimos antibióticos. ¿Cuál es la mejor opción de antibiótico empírico en este caso? Yo sé que la pregunta, bueno, van a decir, depende de dónde trabajan. Bueno, en mi hospital yo usaría tal. Denos una idea de cuál sería su primera reacción. ¿Qué cubrirían? ¿Qué harían primero? Sergio. Más que un antibiótico específico, yo usaría 3 factores. Número 1, clínicamente, ¿qué le pasa? Es una paciente cirrótica, a lo mejor tienen neumonía, empiema. El segundo factor sería las comorbilidades. La paciente tiene cirrosis, está inmunosuprimida, no sabemos más, uso reciente de antibióticos, infecciones previas, que también son parte de mi análisis. Y número 3, una muy local, es saber la flora en la que operamos. En algunos comunidades que tienen frecuencia de algunas bacterias más que otras. Hay que saber a nivel local esto. Con estas 3 cosas en mente, obviamente yo empezaría con algo de amplio espectro para gram negativos. En mi hospital, cefalosporina de 4ª generación, tal vez es lo que usamos. Vancomicina también, no sé si sea típico, pero eso es lo que yo haría. ¿Otros comentarios? Ok. Sergio, le das entonces antibióticos. Tú, por lo general, mides la tasa de filtración glomerular. Obviamente, tienes a alguien que te ayuda. Si es así, ¿qué o cuál de estas fórmulas utilizas? La fórmula de Crockford Gold, la MDRD o la CKD-EPI, la ecuación CKD-EPI, ¿o qué? Esta es una pregunta fácil de responder. Yo dependo de mis colegas, no sé decirte cuál es la más precisa. Ferguson, la misma respuesta. Es importante darnos cuenta que todas estas cosas son, pues estamos adivinando, porque la situación evoluciona. Usas la creatinina hoy, pero hay que tomar en cuenta la naturaleza cambiante. El equipo de nutrición hizo esto para que fuera parte de la respuesta y recordarle a la gente que en cirróticos hay hasta más imprecisiones. Yo diría, usaría la misma analogía que para heparina en embolia.
meta de la primera dosis es no dar una subdosis, sino la adecuada para así calcular qué vamos a darle después. ¿Algún otro comentario? Entonces, Jean-Louis, ¿cuál? Esto querías dárselo 20 minutos antes. ¿Cuál usarías? Bueno, creo que hay un consenso aquí de usar norepinefrina primero. Muy bien, entonces norepinefrina. ¿Quién no está de acuerdo? Bueno, creo que no hay nadie que esté en desacuerdo. Phil, norepinefrina. Entonces, Sergio, le dieron vancomicina y meropenem, que no es de tercera o cuarta generación, pero es meropenem. La epinefrina fueron a 0.4 microgramos por kilo por minuto y la presión arterial se fue de 100/60. Como se le dio 0.4, usarían hidrocortisona. ¿Quién le daría hidrocortisona? $160. No utilizaría hidrocortisona. No, podemos usarla en algunos casos cuando hay hipotensión refractaria, pero no en este momento. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Yo lo utilizaría para 15 mix por minuto o más. Le daría hidrocortisona. Estaría mejor utilizando microgramos por kilo, pero no lo uso. Uso 15 microgramos por minuto de dos fuentes. Una es un criterio de inclusión para un estudio que requiere de una dosis similar, creo que durante horas. Y el grupo de resultados secundarios del suprarrenal usan un punto de corte de 15 microgramos por minuto. Si ves la gráfica de árbol o de bosque, perdón, la gente que hizo la tendencia tuvo mejores resultados. La usaría más de 15. Es interesante. La Sociedad Europea de Medicina de Terapia Intensiva, la SCCM, o no sé cómo se llame, ellos recomiendan una dosis más baja. Es aún más baja que esta dosis. ¿Algún otro comentario? Bien, entonces está con control de volumen, el volumen de corte es 315, la frecuencia respiratoria, ahí lo ven, con un FiO2 de 60%, con un PiO2 de 80%, el meseta 28, calculado en 17, y pueden ver los gases arteriales que tienen acidosis significativa, metabólica y un componente respiratorio también, con un lactato de 10 y un bicarbonato de 10 y una razón PF de 133. Una relación PF 133. La pregunta es, ¿recomendarían maniobras de reclutamiento? ¿Quién le daría maniobras de reclutamiento y cuál es la evidencia para hacer esto? En este caso, no. No le daría maniobras de reclutamiento, aunque la relación PF no esté abajo de 100. Mi preocupación es el lactato. Entonces, ¿la presión sigue en 160 o está más abajo?
Supongo que la presión arterial está en 100/60. No sé cuánto tiempo ha pasado entre que pudo depurar algo del lactato, pero sí estoy de acuerdo en que el lactato está muy alto. Nio, ¿tú le darías maniobras de reclutamiento? No, no me desespera el nivel de hipoxemia en este caso. Me preocupa que la presión de impulso le haría un eco y un balón esofágico también para entender de conducción. Aquí no sé si tiene ascitis, no sé más. Sergio, ¿no estás de acuerdo? Creo que la prioridad, como les dije, la acidosis es lo que más me preocupa y desde esa perspectiva estoy de acuerdo con Nio. También esta paciente especialmente está recibiendo líquidos, tiene ascitis. Algo fácil sería medir las presiones intraabdominales. Tal vez si hay alguna intervención que le ayude para aumentar la presión de conducción, pero esa es la maniobra que haría. Yo quisiera saber cómo se ve su tomografía o la tele de tórax después de drenar el empiema, porque por lo que vimos no había pulmón desreclutado. Lo primero que se necesita es una maniobra de reclutamiento exitosa. Sí, eso no lo vimos, pero no sabemos. Suponemos entonces que hay pulmón desreclutado y atelectasia, y esto lo digo porque le hicieron maniobras de reclutamiento y titularon la PIP. Y la mejor distensibilidad fue con PIP de 14. Supongo que la PIP aumentó a 14 centímetros de agua. 2 horas después, la tasa de infusión de norepinefrina aumentó a 0.8. Hubo disminución en el gasto urinario y el lactato sigue en 10. Esto es 2 horas después. Y después hicieron una serie de maniobras diseñada por nuestro profesor francés. Vamos a ver sus comentarios. Así que este es un eco transtorácico. Supongo, esto es con PIP, no sé del volumen circulante, supongo que son 6 mililitros, no sé si 8 más. Esta es así se ve. Estamos mostrando esta imagen con 35% de cambio en la vena cava inferior de uno a otro, y luego la BPP. Esto está animado. ¿Les sirve esta información? Esto es la vista de 4 cámaras. Es difícil interpretar la PPB, y supongo porque no dijeron que lo incrementan a 8. Entonces, la PPB parece estar baja. No la calculé, pero parece estar baja. Entonces, si quiero saber más, haría un reto de volumen circulante, 1 minuto, menos de 1 minuto, para ver el cambio en PPB, para ver si aumenta. Tal vez si aumenta menos de 3%, tal vez el paciente no responde a los líquidos. Pueden hacer una prueba muy sencilla en caso de esto. Yo lo haría si quisiera saber más. Lo que quiero decirles es que en general en este tipo de situaciones, si el SIRA es relativamente severo y hay choque severo, iría directamente
después de la eco transesofágica o transtorácica, me iría a dispositivos más avanzados para saber más de la hemodinámica o dinamia. Le dieron más líquidos. Aquí hay datos respecto al análisis venoso central. Le pusieron un catéter de Swan-Ganz. La lectura inicial es esta, con un índice cardíaco de 2.7 y un SBRI de 1000. Ustedes pueden leer lo demás. Vean el lactato. En lugar de mejorar, está empeorando. Entonces, usarían con estos datos, ¿alguno de ustedes usaría algo para algún inotrópico? ¿Algún agente inotrópico para ayudarle al corazón? Regresa una diapositiva. Yo diría que hay muchas anomalías. Tenemos 50 SVO2 bajo y está bajo aún en pacientes sépticos, y esta mañana traté de seguir midiendo ese VO2 porque a veces puede estar bajo y nos puede decir de la adecuadad de la oxigenación. Aquí tenemos una brecha alta de PCO2, gasto cardíaco no está bajo pero probablemente insuficiente, y es insuficiente el gasto cardíaco, SVO2 con una brecha, y en este caso, después de ecocardiografía, le haría un inotrópico. No sé si estén de acuerdo. Sí, yo creo que este paciente necesita inotrópico, seguramente. ¿Cuál usarías, Phil? Dobutamina, pero me preocuparía la frecuencia cardíaca, porque podría estar restringida. La butamina podría tal vez dar menos taquicardia si se agrega volumen intravascular. Pero la última frecuencia cardíaca fue ¿cuál? Creo que 140. Bueno, vamos a suponer que estuviera en 120. Ahora, no puedo utilizar levosimendan, no la tenemos en Estados Unidos. Y milrinona es una opción, pero se da cuando se va a subir la norepinefrina porque es un dilatador, inodilatador. ¿Alguien no está de acuerdo? Ya que todavía hay problemas de presión, yo creo que tal vez haya que agregar vasopresores sesionales, y si tenemos todavía problemas se agregaría tal vez antes alguna gente, probablemente vasopresina. Estoy creando un escenario artificial porque sé cómo funciona, pero Sergio, ¿darías dobutamina primero o agregarías primero el vasopresor o ambos? Si yo estuviera atendiendo al paciente y hubiera problemas de presión antes del Swan-Ganz, agregaría vasopresina en ese momento. Entonces le dieron dobutamina 8 microgramos por kilo por minuto y norepinefrina. Midieron nuevamente y se puede ver que mejoró la bomba, bajó la presión de oclusión y lo pueden leer, el lactato pasó de 11 a 7, sigue estando alto, muy alto, pero mejor que 11. ¿Algún comentario? Está mejor. Bueno, en los siguientes 2 días se suspendió la dobutamina y la infusión de norepinefrina disminuyó a 0.3. El paciente seguía oligúrico, 3 litros, dieron Lasix, no mejoró, y la creatinina está 4.6, BUN alto y potasio de 5.6. Pueden imaginarse hacia dónde va. ¿Qué tipo de terapia de reemplazo renal recomendarían específicamente para esta paciente? Y luego la pregunta de iniciar temprano o posteriormente la terapia de reemplazo renal.
cuanto a qué terapia, claramente, pensamos en alguien que está muy inestable y CRRT podría tolerarse muy bien, pero cuando se estudian estudios aleatorios te puede también apoyar la hemodiálisis intermitente con vasopresores. Entonces, dependerá de lo que se hace en su terapia intensiva. Probablemente empezaríamos con CRRT. Y respecto a darlo temprano o más tardío, me preocuparía más en esta paciente, ya que estamos llegando al día 3, estamos deteniendo el soporte de vasopresores y no podemos quitar los líquidos. Probablemente iniciar terapia para quitar líquidos no sería mala idea. ¿Algún comentario? Dividiríamos aleatoriamente a la paciente para un estudio. Ya tiene más de 25 pacientes ya divididos aleatoriamente, casi se termina. Pero los criterios de exclusión son cirrosis, entonces utilizaríamos CRRT en una paciente que todavía estuviera recibiendo epinefrina. Es algo pues engañoso, porque si quitan los líquidos o si se administra la SIX, se está suponiendo que el paciente o la paciente está en la parte plana de la curva Sterling, y hay más precarga de la necesaria, porque si no se va a estar disminuyendo el volumen por latido cuando se suspenden los líquidos. El otro dato es que la función renal de la paciente, los capilares funcionan, empieza a haber diuresis, y esto se puede acelerar con Lasix si el lactato se ha normalizado y está con norepinefrina. Pero si está entrando a insuficiencia renal la paciente, había que quitar los líquidos, suspender líquidos con CFB-HD. Ahora pasaremos a la opción de diálisis posteriormente, pero vamos a ver qué tipo de nutrición recomendarían, parenteral o enteral. Parenteral, ¿verdad? Si le funciona el aparato gastrointestinal, entonces se alimentaría por vía enteral. Empezó con CFB-HDF y el balance del líquido neutral se obtuvo para el día 7. Los cultivos de sangre fueron positivos para Aeromonas veroni, y 2 días después la norepinefrina y la de sedación se suspendieron y mejoró. La paciente tuvo alto riesgo de mortalidad del 90%, pero mejoró la saturación y los parámetros ventilatorios mejoraron. Ahora la paciente está lista para un ensayo espontáneo, una prueba espontánea. Ahora, ventilación con PSNT o soporte por presión. Nosotros usaríamos la PSAT, es equivalente a 0,0 en el ventilador. Recurrías a 0,0. Sé que de ese estudio en JAMA que dice otra cosa, pero si piensan lógicamente y fisiológicamente, el papel de una prueba de respiración espontánea es ver si la paciente va a poder respirar sin soporte del ventilador, ¿right? ¿Correcto? Y la mejor aproximación de el trabajo de respiración de la paciente es no dar ningún soporte. A un pequeño soporte o pequeña pípara va a bajar sustancialmente el trabajo de respiración. Entonces, pero me puedes decir que ya el estudio de JAMA que pueden extubar más personas, bueno, tiene que ver con probabilidad pre-prueba cuando se selecciona pacientes. Y la probabilidad de pasar ese BT es alta, y cuál estrategia se va a usar dependerá de hacia dónde nos inclinemos. Pero desde el punto de vista lógico, es más lógico ver cómo va a estar la paciente ya que se haya quitado el tubo. Hace muchos años, desafortunadamente, yo tengo una historia
después de ver distintos estudios, hay una historia que el número necesitado para tratar con soporte por presión, aquí no se habla de TUNT, era 7. Para cada 7 pacientes se tenía una paciente extra con soporte por presión de 7 centímetros de agua. Esto no entra en el cálculo. Estos estudios de España se hicieron en los 90s, o en español, 7-0 contra 2 horas de PSNT, similar al trabajo de JAMA. 2 horas tal vez es demasiado tiempo. No sé si es justo comparar 2 horas de no tener soporte contra algo de soporte. Ese es un punto. Y todos no tienen suficiente potencia para ver diferencias después de extubación en cuanto a problemas y ver cuál es el riesgo relativo de extubar a alguien prematuramente y que falle la extubación y no poder reintubar tal vez en el peor de los casos y tener el resultado catastrófico. Tal vez estresar más a los pacientes de lo que debe uno. Entonces, no está claro cuál es la respuesta correcta. ¿Algún otro comentario? Nosotros usamos pieza en T. Nosotros usamos soporte por presión de 5 y yo diría que hay muchos argumentos que me parece que son valiosos si vemos estas distintas opciones. Pero finalmente yo creo que la evidencia mayor es con un abordaje protocolario y para aprender a hacer las cosas de manera sistemática en terapia intensiva y ya se use pieza en T 00 y se puede identificar en quién es seguro hacerlo y se evalúa y evaluar, y esa es la única manera para que se pueda lograr extubar con seguridad a los pacientes, estar con un abordaje protocolizado. Yo creo que es necesario entender qué prueba se va a utilizar y los falsos negativos y falsos positivos que se van a tener. Mientras más soporte por presión se use, más pacientes se van a extubar, que van a tener que reintubarse. Si se usa 0-0 sin pies en T, probablemente nos vamos a ir hacia la otra dirección. Y si se usa la pieza en T o 0 PIP, están diciendo que no creen que el PIP fisiológico es importante para ver la capacidad de detectar o retirar ventilación. Y si se habla de, si se está en PIP fisiológico, se trata de reproducir la circunstancia de cuando se quita el tubo. Y la evolución final de la paciente se le retiró de ventilación mecánica después de 2 pruebas espontáneas de respiración espontánea. Y este es el final del caso. Quiero agradecer mucho a los panelistas por su soberbia interpretación de la literatura, por su experiencia, sus conocimientos. Muchas gracias. Voy a hacer un comentario. Vi mi reloj y faltan 13 minutos para las 4. Se estaba esperando embolia pulmonar y una serie de preguntas más. Esto sucedió 4 días después y luego se murió. No, estoy bromeando. Agradezco al público por su participación y por quedarse tan tarde, y al equipo de Juan y todos los de nutrición por reunir el caso. Les agradezco mucho y buenas tardes. Con eso terminamos la sesión del día.